Fernando, profe. Bienvenido al video de propiedades de las potencias. Bueno, para explicar las propiedades primero tenemos que saber qué es una potencia. Una potencia se compone de la siguiente manera. A, la base, puede ser cualquier número, elevado a n. N es el exponente, es un número más pequeño. Se lee de la siguiente manera. A elevado a n. O sea, A se multiplica por sí mismo, como vemos acá, la cantidad de que n determine. Otras reglas de las potencias que nunca cambian y que son fundamentales saber son las siguientes. Cualquier número elevado a 1 va a ser el mismo número, o sea, no va a cambiar. Independiente del número que sea, si es negativo, si es muy grande, si está elevado a 1 nunca va a cambiar. Cualquier número elevado a 0 siempre va a ser 1, siempre va a ser 1, independiente de la base también. Si es negativo, si es 1.000.000, 3 trillones, si está elevado a 0, siempre el resultado va a ser 1. Otra propiedad de acá, podemos ver, cuando uno multiplica dos potencias de igual base, pero distinto exponente, la base se mantiene y los exponentes se suman, como podemos ver acá. Por contrario a la multiplicación, si tenemos una división de potencias de igual base y distinto exponente, la base se mantiene, pero los exponentes se restan. Si tenemos bases diferentes pero exponentes iguales, se multiplican las bases y se mantiene el exponente, como podemos ver acá. Por el contrario, la división, se dividen las bases diferentes y también se mantiene el exponente. Acá podemos ver una potencia de una potencia, o sea, una potencia elevada con otro exponente, como podemos ver aquí. Se resuelve de la siguiente manera. Se mantiene la base, ya que es solo una, y los exponentes se multiplican, no como acá donde se suman, acá se multiplican. Y si tenemos un número con cualquier base, pero tiene exponente negativo, la potencia, primero tenemos que entender que todo número, si no es una fracción, va a estar partido en 1, porque todo número dividido en 1 va a ser el mismo número. Es un 1 partido invisible. Entonces, para que el exponente deje de ser negativo, porque una potencia no puede tener exponente negativo, se da vuelta. Este 1 imaginario, ahora ya no es imaginario, pasa a estar arriba, partido por la base, al exponente, pero ahora positivo. Acá podemos ver otro ejemplo, pero acá es una fracción, o sea que tiene un denominador y un numerador ya dicho por el problema, por el ejercicio. El exponente es negativo, la b pasa hacia arriba, el a pasa hacia abajo y el exponente cambia a positivo. Y así se puede resolver el ejercicio normalmente. Y la última propiedad que podemos ver aquí, una base elevada a un exponente fraccionario puede ser transformada a una raíz. O viceversa, una raíz puede ser transformada a una potencia con un exponente fraccionario. El denominador pasa a ser el índice de la raíz y el numerador pasa a ser exponente del número que se encuentra dentro de la raíz. Ahora va a haber un pequeño corte, vamos a hacer unos ejemplos para que entiendas mejor la materia. Acá podemos ver algunos ejercicios con las propiedades que expliqué anteriormente. Acá tenemos unos ejercicios de bases iguales. Tenemos una multiplicación y una división. La multiplicación, como habíamos dicho, si las bases son iguales, se mantienen, se suman los exponentes 2 y 5, 7, y se resuelve normalmente como una potencia. 2 elevado a 7 es 128. En la división, bases iguales, se mantiene la base, pero como es una división, los exponentes se restan, no se suman, por lo que queda 5 elevado a 2. Y 5 elevado a 2 es 25. Esos son los de base igual. Exponente igual. Cuando los exponentes son iguales y las bases son diferentes, los exponentes, o sea, las bases se multiplican y el exponente se mantiene. 2 por 9, 18, el 2 se mantiene 2. 18 elevado al cuadrado es 324. Acá tenemos una división. La división, al igual que la multiplicación, van a tener los exponentes iguales. Los exponentes se mantienen 5 y las bases se restan, se dividen, disculpen. 4 dividido en 2 es 2 y 2 elevado a 5 es 32.
Acá tenemos ejemplos de exponentes negativos. 2 elevado a menos 5. Lo que se hace, como había explicado anteriormente, cualquier número que no sea una fracción está dividido en un 1 que no se ve. Por lo tanto, al dar vuelta a la fracción, como las propiedades que expliqué, queda 1 medio, todo eso elevado a 5. 1 elevado a cualquier número, o sea, siempre va a ser 1, y 2 elevado a 5 es 32. Este ejemplo queda 1 partido en 32. Acá tenemos otro ejemplo, pero en este caso es una fracción con un numerador y un denominador ya determinado. No está partido en 1. 2, 6 elevado a menos 2. Se da vuelta, el 6 queda arriba y el 2 queda hacia abajo. Por lo que, y el exponente queda positivo. 6 elevado al cuadrado es 36, 2 elevado al cuadrado es 4, 36 dividido en 4 es 9. Y por último tenemos una potencia de una potencia. Como habíamos dicho, una potencia de una potencia es una potencia que tiene otro exponente. La potencia está elevado 2 veces. Se mantiene la base, el 2 en este caso, y el 2 se multiplica con ese 2 de ahí. Los exponentes se multiplican. Por lo tanto queda 4. 2 elevado a 4 es 16. Acá tenemos otro caso. 4 elevado a 3 elevado a 2. El 4 se mantiene. 3 por 2 6. Y 4 elevado a 6 es 256. Acá tenemos un ejemplo de una potencia con exponente 0. Como dijimos anteriormente, cualquier número con cualquier base, si está elevado a 0, siempre va a ser 1. Por ejemplo acá 5 elevado a 0 es 1. Con exponente 1. Cualquier número, independiente si es 6, si fuera 1.000.000, si fuera menos 2, da lo mismo si es negativo o positivo. Si está elevado a 1, la base no va a cambiar y se va a mantener igual. Acá, las potencias con exponentes fraccionarios. Acá también se aplican las propiedades anteriores donde base diferente, exponente igual, se multiplican las bases y queda 16 elevado a 1 medio. Pero no puedo dejarlo así, tengo que deshacerme del exponente. Cuando una potencia está elevado a un exponente fraccionario, puedo transformarlo en una raíz, donde el denominador se va a transformar en el índice de la raíz y el numerador en el elevado adentro de la raíz. La raíz de 16 es 4. Acá tenemos otro ejemplo, pero con una división. Exponentes iguales se mantienen, se dividen las bases, 64, se transforma en raíz por las propiedades y la raíz de 64 es 8. Soy Fernando Profe. Bienvenido al video de propiedades de raíces. Antes de explicarte lo que son las propiedades de raíces, primero tengo que explicarte qué es una raíz. Como vimos en el video anterior, una raíz es una potencia con un exponente fraccionario. El numerador pasa a ser el exponente y el denominador pasa a ser el índice de la raíz. El número que está afuera y acompaña a la raíz es el índice y el número que se encuentra dentro de la raíz es el radicando. Para la multiplicación de raíces, el índice de las raíces debe ser igual. Se multiplican los radicandos, como podemos ver acá, y se mantiene el índice. En la división es muy parecida a la multiplicación. Los radicandos se dividen mientras el índice se mantiene, como podemos ver acá. Acá tenemos una raíz de una raíz, donde hay una raíz dentro de otra raíz. Los índices, como podemos ver acá, se multiplican n y m, n por m, y se mantiene una sola raíz y el radicando se mantiene también. Acá tenemos una composición de una raíz. Hay un número fuera de la raíz con índice n y un radicando dentro de la raíz. Uno puede introducir este número dentro de la raíz si se eleva al número que está aquí, el índice. Por ejemplo acá, b entró a esta raíz siendo elevada a n, y n, el índice, se mantiene y se multiplica por el de adentro. Una descomposición sería lo contrario, b pasa hacia afuera y queda como podemos ver aquí. Ahora tenemos una raíz con una potencia. Si el exponente de esa potencia tiene el mismo valor que el índice, uno puede eliminar la raíz y queda el radicando solo, donde ya no sería un radicando porque no está dentro de una raíz. Ahora tenemos la suma y resta de raíces. Se puede sumar
o restar una raíz siempre y cuando el radicando de las raíces sea igual. Afuera de la raíz, si por ejemplo acá tenemos la raíz de 2, si no existe nada acá, siempre va a haber un 1 acompañando a la raíz. Por ejemplo, acá el número acompañado a la raíz sería x, acá sería y. Por lo tanto, la suma quedaría x más y con raíz de a. Acá tenemos x menos y, raíz de a. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de las propiedades que acabo de explicar. Podemos ver acá una multiplicación y una división de raíces. La multiplicación siempre se podrá llevar a cabo si es que el índice que tienen las raíces que se están multiplicando es igual. Si los índices fueran diferentes, no se podría multiplicar, pero en este ejemplo no es el caso. Raíz de 4 por raíz de 4 es raíz de 16, se mantiene la raíz, se multiplican los radicandos de adentro y al final queda 4 porque la raíz cuadrada de 16 es 4. En la división es lo mismo, se pueden dividir siempre y cuando las raíces que se están dividiendo tienen el mismo índice. Si tuvieran un índice distinto, no se podrían dividir. 8 dividido en 2 es 4, se mantiene la raíz y la raíz cuadrada de 4 es 2. Acá podemos ver una raíz de una raíz, es donde hay una raíz dentro de una raíz, cuantas veces se puede. El radicando se mantiene y se multiplican los índices de las raíces. 4, si no hay nada, hay un 2, como habíamos dicho antes, 4 por 2, 8 y 8 por 3, 24. Entonces esta raíz sería 24, índice 24 y la raíz de 6. Acá en este caso podemos ver una composición, donde un número, este número de acá está multiplicando la raíz, siempre que no haya ningún signo de la multiplicación. El 6 puede entrar a la raíz siempre y cuando entra elevado al índice de la raíz. Por ejemplo acá, el 6 entra al cubo. Y 6 al cubo por 2 da como resultado la raíz cuadrada de 432. O sea, la raíz cúbica. Acá tenemos una composición también, donde el 2 está multiplicando a esta raíz y puede entrar siempre y cuando el 2 entre elevado al índice que tenga la raíz. Porque en este caso sería 2. 2 al cuadrado es 4, 4 por 4 16, por lo tanto el resultado final es 4. Acá tenemos una descomposición, que es lo contrario a la composición. Tenemos una raíz, la separamos para que pueda dar un valor exacto para poder salir. La raíz cuadrada de 16 es 4 y puede salir como un 4 porque el índice de acá es 2. Si fuera 3 no podría salir siendo 4, tendría que salir, no podría salir en verdad. Entonces nos queda 4 raíz de 2. Acá tenemos otra composición, pero acá el índice es al cubo. Separamos el número de adentro, 27 por 2, para que el 27 pueda salir con un número que al cubo de 27. Por ejemplo 3. 3 al cubo da 27. Por lo tanto, el 27 puede salir de esta raíz siempre y cuando salga con un número que al elevarlo por el índice me dé el radicando de adentro. Al final quedaría 3 índice por 3 por índice 3 por la raíz cuadrada de 2. Acá tenemos una potencia de una raíz. Se podrá eliminar la raíz siempre y cuando el exponente de la potencia de la raíz sea igual al índice. Como por ejemplo en este caso, el exponente es 2 y aquí también es 2. Aunque no haya nada en una raíz, como hemos dicho bastantes veces, si no hay nada en una raíz, el índice siempre va a ser 2. Acá hay otro ejemplo donde el índice es 3 al cubo y está elevado a 3, por lo que se puede eliminar la raíz y el radicando queda afuera sin raíz. Hola, soy Fernando Profe y hoy día vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Bueno, el logaritmo de un número en una base dada es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener el número. En un logaritmo, esta letra de acá es la base, B sería el resultado y C sería el exponente. El logaritmo normalmente se presenta de esta manera, pero se puede también representar de la siguiente manera. A, al ser la base, se eleva al exponente y para que dé B el resultado, y este sería el resultado del logaritmo. Si es que no hubiera un número de base, el exponente sería 10. Esto se presenta siempre que no exista una base presente.
Bueno, la primera propiedad de los logaritmos es la multiplicación de los logaritmos. Cuando yo tengo una multiplicación de los logaritmos, puedo separarlos a través de una suma, manteniendo la base que tenía en la multiplicación. Por el contrario de la resta, también mantengo la base, pero los logaritmos en la división se separan mediante una resta. Y acá tenemos una propiedad donde el resultado del logaritmo, o sea b, tiene el exponente, pero aquí y no al lado del igual, del signo igual. Por lo que el c se mueve hacia adelante del logaritmo para poder trabajar el logaritmo normalmente. Y por último, tenemos el cambio de base. ¿Cuándo se usa el cambio de base? Por ejemplo, si quiero trabajar un logaritmo con bases distintas y no lo puedo trabajar así, tengo que aplicar el cambio de base para poder completar el ejercicio. De la siguiente manera, tenemos el logaritmo y se cambia la base a la base necesitada y se separan los logaritmos. Podemos ver un ejemplo de suma de logaritmo. Tenemos logaritmo de 50 más logaritmo de 2 con base 10, ya que no hay nada. Siempre que no haya nada abajo del logaritmo, la base será 10. Por propiedades, los logaritmos al estar sumando pueden ponerse en una multiplicación. Ya que es la misma base, pueden juntarse. 50 por 2 es 100. Tenemos logaritmo de 100 con base 10, ya que no hay nada. Buscamos un número que al ponerlo de exponente a 10 nos dé 100. Y ese número sería 2. 10 elevado a 2 da 100. Y así se resuelve el logaritmo en suma. De la misma forma pasa en la resta del logaritmo. Tenemos un logaritmo, tenemos 8 dividido en 4, base 2. Podemos separarlas en una resta. Y 2 elevado a 3 me da 8. Y 2 elevado a 2 me da 4. El logaritmo se resuelve como una resta común y corriente y el resultado al final da 1. Ejercicio, en este ejemplo podemos ver que el exponente está sobre el resultado del logaritmo y no como resultado. Para resolver esto, el exponente del resultado pasa adelante del logaritmo de la siguiente manera, como vemos acá. El 2 estaba antes arriba del 100, pasa multiplicando todo el logaritmo. Logaritmo de base 10 con 100 como resultado es 2 por 2, que es el 2 que pasó antes, termina 104. Y acá, por ejemplo, tenemos logaritmo con base 4 y 8. No se puede resolver porque ningún número elevado, ningún número que lo elevo con 4 me va a dar 8. Por lo que tengo que hacer un cambio de base. Hacemos un cambio de base, ponemos el 8, la base que tenemos, y ponemos la base que nosotros queramos para poder resolver el ejercicio correctamente. Yo, por ejemplo, puse 2 y 2, ya que ambos son bases que pueden resolver un logaritmo de 4 y un logaritmo de 8. Acá da 3 y acá da 2. Se simplifica un entero y un medio. Hola, soy Fernando Profe. Y hoy día vamos a ver área y perímetro de varias figuras geométricas. Primero vamos a ver el triángulo. El triángulo es una figura geométrica con 3 lados y una altura justo en el medio que forma una bisectriz en el triángulo. Las fórmulas para sacar perímetro de un triángulo es, como todas las figuras geométricas, la suma de todos los lados del triángulo. Y para sacar el área del triángulo se debe multiplicar la base del triángulo por su altura. Acá podemos ver un ejemplo para sacar el área de perímetro de un triángulo que tiene 42,3 centímetros en un lado, 39,7 centímetros en un lado y una base de 10 centímetros con una altura de 22,4 centímetros. El perímetro dio 92 centímetros y el área 10 por 22,4 que dio 224 centímetros cuadrados. La segunda figura geométrica que vamos a ver en área de perímetro va a ser el cuadrado. El cuadrado es una figura geométrica de 4 lados iguales entre sí. Para sacar su perímetro es muy fácil, igual que las otras figuras geométricas, se suman todos los lados. Por ser 4A, A serían los lados,
4 veces los lados, que son 4 lados, y el área es a al cuadrado, o sea, un lado por el otro lado. Para sacar la diagonal de un cuadrado, que sería esta de aquí, AC, siempre va a ser el lado raíz cuadrada de 2. Acá tenemos un ejemplo de un cuadrado de lado 12 centímetros por 12 centímetros. El perímetro sería 4 por 12, 48 centímetros, ese sería el perímetro del cuadrado. Su área sería 12 por 12, 144 centímetros cuadrados. Y por último, su diagonal sería 12 raíz de 2, que sería la raíz cuadrada de 288. La siguiente figura que vamos a ver es el rectángulo. El rectángulo, al igual que el cuadrado, tiene 4 lados, excepto que en vez de que todos sus lados sean iguales, los lados que están en paralelo son los iguales y hay un lado más largo que el otro. Para sacar el perímetro, igual que todas las figuras geométricas, se suman todos los lados. Acá tenemos una pequeña fórmula, por así decirlo, que sería 2 por A más B. 2 veces la suma de el lado más largo y el lado más pequeño. Y el área es la base por la altura. Acá tenemos un ejemplo de un rectángulo que su lado más largo son 9 centímetros y el lado y la altura son 4 centímetros. Para sacar el perímetro apliqué la fórmula 2 por 9 más 4, 9 más 4 13 por 2, 26 centímetros. Es el perímetro de este rectángulo. Y el área, que sería la base por la altura, 9 por 4, 36 centímetros cuadrados. La siguiente figura geométrica es el rombo. El rombo, al igual que el cuadrado, tiene 4 lados con la misma distancia. Se parece mucho al cuadrado, con la notoria diferencia de que está un poco inclinado. Y tiene las mismas fórmulas para sacar área y perímetro que el cuadrado. El perímetro es 4A, o la suma de los 4 lados, y el área puede ser la base por la altura o el lado por la base por la altura, como podemos ver aquí. Acá tenemos un ejemplo. Perímetro es un rombo con lado 4, perímetro sería 4 por 4, 16 centímetros, y el área sería la base por la altura, 4 por 8, 32 centímetros cuadrados. Esta figura es un romboide, que como pueden apreciar es un rectángulo pero inclinado, por lo que la forma para sacar su área y su perímetro es la misma que en el rectángulo. 2 por A más B, o sea, por el lado más largo por el lado más corto, y el área A por H, la base por la altura. Acá tenemos un ejemplo, tiene altura 6 este romboide, el lado más largo es 13 y el lado más pequeño es 5. Perímetro 2 por 13 más 5, 13 más 5, 18, 18 por 2, 36 centímetros. El área, 13 por 6, la base por la altura, que serían 78 centímetros cuadrados. La que vamos a saber ahora es el trapecio. El trapecio es como de las figuras que hemos visto en el día de hoy, es una de las más complejas, ya que todos sus lados tienen diferentes medidas, por lo que su perímetro va a ser A más B más C más D, ya que todos sus lados son diferentes. Y para sacar el área del trapecio sería A más C, los paralelos más largos, por la altura dividido en 2. Acá tenemos un ejemplo de un trapecio que tiene lado 7, 13, 9, 5 y de altura 5. El perímetro sería 7 más 13 más 9 más 5, que daría un total de 34 centímetros. Y el área sería 13 más 5, los paralelos más largos, por 5, que es la altura, daría 18 por 5, dividido en 2, eso da 90 dividido en 2, y al final queda 45 centímetros cuadrados. La última figura geométrica que vamos a ver el día de hoy en el área del perímetro es el círculo, una circunferencia. Desde el medio hasta el lado de la circunferencia se llama radio, y una línea que pasa completamente desde un lado del círculo partiendo la mitad se llama diámetro. Pero nos enfocaremos ahora solo en el radio, que es el importante para sacar el perímetro del área. Para sacar el perímetro de una circunferencia es 2 por pi por su radio, y para sacar el área es pi por el radio al cuadrado. Usaremos 3,14 para
definir a pi. Acá tenemos un ejemplo, es una circunferencia con radio de 6 centímetros. El perímetro sería 2 por 3,14, que sería pi, por 6, que sería el radio del círculo. Todo eso da 37,68 centímetros. Ese es el perímetro de la circunferencia. Y el área, 3,14, que sería pi, por el radio al cuadrado, 6 al cuadrado, 36. 3,14 por 36 es 113,04 centímetros cuadrados.